tardes tengan todos ustedes. Muchas gracias por asistir este día lunes a la nueva semana que tendremos de aspectos legales en medicina. Hoy en día, muchos médicos nos han pedido que hablemos y nos enfoquemos más al tema de COVID-19 y así lo estaremos haciendo. Tradicionalmente hacíamos solamente el lunes de COVID, hoy es lunes, martes y viernes de COVID. El día de hoy tendremos como invitado especial a la doctora Rosalena de la Torre Gómez. Ahorita se las presentaré, pero antes quiero recordarles la forma de que nos puedan contactar, que es a través de Facebook, Twitter, e Instagram de Medical Legal Center. Nos pueden contactar, ahí estamos haciendo publicaciones constantemente. Están las cartas de consentimiento de COVID, los adendums para aquellos procedimientos no de COVID, pero que sí tienen el riesgo. Quiero además señalar que pueden circular algunas otras cartas de consentimiento, pero nada que ver con unas cartas bien elaboradas como estas que describen el tipo de comunicación con los pacientes, el caso de punciones pulmonares. En general, una verdadera carta de consentimiento la tienen ustedes, pueden tener acceso a ella a través, si no lo piden, al correo atención.mlc@gmail. Repito, atención.mlc@gmail. Están nuestras redes sociales, un agradecimiento especial. Estamos transmitiendo también simultáneamente con el Facebook Live de Yo Soy Médico 17, un agradecimiento al cuerpo directivo de Yo Soy Médico 17, siempre preocupado por los profesionales de la salud. El día de hoy tenemos una plática muy especial, tenemos una invitada, a la doctora Rosalena de la Torre Gómez. Ella es médico intensivista pediatra, con maestría en ciencias y algunos posgrados enfocados a traumatismos y a cuidados intensivos. Ella labora actualmente en el Instituto Mexicano del Seguro Social y en el Hospital Civil de Guadalajara, con mucha experiencia en estos temas, y nos hablará de la seguridad del profesional de la salud, de su protección personal en la atención de pacientes COVID-19. En estos momentos la tengo, me ayudan aquí, la tenemos ya como, ya la tenemos como, ya está, porque no la veo. Ok. Vamos a ascender la panelista. Ya la tenemos a la doctora Rosalena de la Torre Gómez. Doctora, ¿me escucha? Nomás no la veo. Ya la escucho, pero no la veo. Hola, buenas noches. Ya está. Dame un segundo, doctora. ¿Sí? Nomás tiene que activar su cámara, nos hace falta. Doctora, el auditorio, muchas gracias por todo. Los dejo con la doctora Rosalena de la Torre Gómez. Gracias, buenas noches. Bien. Bueno, agradezco en primer lugar al licenciado Abraham Dávila por la invitación a esta plática, la cual me da mucho gusto poder compartir
y transmitir el mensaje que es muy importante para mí, sobre todo evitar los riesgos innecesarios y obviamente la exposición, en la que estamos todos los días involucrados cuando trabajamos con nuestros pacientes. En realidad vamos a ver que estos procesos que debemos de hacer todos los días son procesos que ya conocemos, pero es muy importante revisarlos y tomar obviamente todas las medidas y cada vez perfeccionarlos más para que nosotros podamos cometer mucho menos errores al estar en contacto con nuestros pacientes. Bueno, no tengo ningún conflicto de intereses, ¿sí? Con esta plática. Vamos a dividir la plática en algunos temas en particulares. Vamos a hablar un poco del coronavirus. Vamos a enfocarnos en los mecanismos de transmisión, en las medidas de prevención hospitalarias de manera general. También vamos a hablar de algunas particularidades, ¿sí? De los trajes de protección personal y sobre todo algunos escenarios que son también para nosotros relativamente frecuentes, que es muy importante que los conozcamos y ver cómo manejamos esta situación. Vamos también a ver cuáles son las medidas que nosotros debemos de tomar cuando llegamos a casa, sobre todo para que nuestra familia y los que estén alrededor pues puedan ser un ambiente seguro. Vamos a ver también algo que es muy importante, muy importante, que es el marco de protección legal, sobre todo cuando tenemos nosotros pacientes hospitalizados con un tema de COVID y pacientes que son menores de edad. Bueno, vamos a decir que este virus es un betacoronavirus, es obviamente un virus RNA. La expresión de más gravedad obviamente va a estar pues caracterizada por un síndrome respiratorio agudo grave, que es el SARS-CoV-2, y esto obviamente el agente causal pues va a ser evidentemente el coronavirus. Es importante que nosotros podamos conocer algunos de los conceptos, ¿sí? Esto nos sitúa, obviamente, en qué estamos viviendo el día de ahora, ¿no? Entonces vamos a decir que una enfermedad es endémica cuando se presenta esta enfermedad en regiones, obviamente, o de manera regular. O sea, en África, por ejemplo, al año se presentan millones de personas con malaria, sin embargo, esto es un tema, pues, endémico. Vamos a llamar brote como la aparición repentina de una enfermedad debido a una infección en un lugar específico y en un momento obviamente específico. Epidemia, sin embargo, es una enfermedad que se propaga activamente debido a que el brote se descontrola y de esta forma va a aumentar un número de casos en una cierta área determinada. Pero vamos a hablar de pandemia, ¿sí? Debe cubrir dos preceptos especiales. Uno, obviamente, es que tiene que afectar a más de un continente y que los casos de cada país ya no sean importados, ¿sí? Sino que estos casos se den obviamente por una transmisión de manera comunitaria. Bueno, este brote se desarrolló en Wuhan, ¿sí? En China. Lo que se tiene conocimiento hasta ahora es que es un mercado en donde se comercializa con animales silvestres, o sea, podemos encontrar monos, podemos encontrar muchas especies, ¿sí? Silvestres, y se piensa que se originó de ahí. Esto inició el 31 de diciembre, ¿sí? Cuando esta comunidad médica notó que las características de estos procesos neumónicos se salían fuera de contexto con los que ellos habitualmente estaban acostumbrados a ver. El 13 de enero, ¿verdad? Fue el primer caso fuera de China. Aquí se empezaron a tomar medidas especiales o diferentes y ya para el 25, ¿sí? Se inician medidas de confinamiento en China. El 31 de enero se reporta el primer caso en España, ¿sí? Y en México se reporta el primer caso el 28 de febrero. Es muy importante decir que todavía es una enfermedad que es nueva para nosotros. Hasta hace un par de meses no conocíamos mucho de este COVID particularmente. Ya previamente teníamos conocimiento de algunos coronavirus, pero este en particular no.
y va a tener algunas características que lo hacen evidentemente muy especial. Por lo tanto, los riesgos y los mecanismos obviamente de transmisión no se comprenden todavía del todo. Esta es una lámina del día de ayer, ¿sí? En donde es un update de todos los casos que existen. Hasta el día de ayer había 1.735.672 casos. Al día de ahora, ¿sí? El último reporte es de 2 millones de casos comprobados, ¿sí? Y el número de muertes asciende también. El día de ayer eran 106.550. Bueno, ¿y cómo estamos en México? Hasta el día 11 de abril, ¿sí? Casos confirmados teníamos 4.200 y obviamente defunciones teníamos 273. Obviamente la cifra ha incrementado en las últimas 48 horas. Es muy importante que se entienda los mecanismos de transmisión. En realidad los mecanismos de transmisión van a ser 3 a través de gotas. Vamos a ver que las gotas tienen, tamaños, ¿sí? Estos se pueden transmitir en algunas ocasiones por vía aérea y a través de contacto directo. Vamos a ver que las gotas respiratorias van a tener un tamaño de 5 a 10 micras, ¿verdad? Entendiéndose como micra, que va a ser la milésima parte de 1 milímetro. Esto se puede tener intercambio, obviamente, de estas gotas al hablar o al toser. Tamaños de menos de 5 micras se le va a llamar obviamente microgotas y también se puede catalogar como una transmisión a través de aerosoles. Esto es muy frecuente que se pueda realizar a través de la manipulación de la vía aérea. Pero algo muy importante, que la principal evidencia de transmisión del COVID es a través obviamente del contacto de las gotas respiratorias. Las gotas se van a generar, ¿verdad? A una distancia aproximadamente de 1 metro, ¿sí? O menos de 1 metro, cuando esta persona tose o cuando esta persona estornuda, ¿sí? Entonces, cuando la persona tose o estornuda y está cerca de nosotros, ¿sí? La piel no va a ser un mecanismo de entrada, pero lo que sí va a ser efectivamente un mecanismo de entrada es cuando yo toco mi piel, ¿sí? Y tallo mis ojos o mi nariz o mi boca. Entonces, esto es un mecanismo de contacto, ¿sí? Para poder desarrollar la enfermedad. Otra cosa muy importante es a través de fomites. Eso se nos olvida mucho a veces, ¿verdad? Sobre todo estando en el medio intrahospitalario. Y esto es a través de las superficies. Y en los ámbitos hospitalarios, pues es muy habitual que el termómetro esté encima, ¿verdad? O a veces el estetoscopio. Entonces, por eso se tiene que insistir en un proceso sistematizado de lavado de manos. Y la otro mecanismo de transmisión es a través de la generación de aerosoles. Vamos a ver que hay casos, ¿verdad?, particulares, pero esto puede ser uno de ellos. Bueno, esto se está estudiando, ¿verdad? Y se ha visto que hay permanencia de este coronavirus en varios fomites, ¿sí? Y se dice que aproximadamente puede permanecer en plástico unas 72 horas, en acero 48, en cartón aproximadamente 24 horas, en otro material como el cobre 4 horas, y la vida en aerosol es de 2.7 horas aproximadamente. Por eso, pues es muy importante, ¿verdad? Como lo vemos aquí en la lámina, que todas las superficies, obviamente, que nosotros o que se manipulen, bueno, sean limpiadas o desinfectadas a medida de lo posible y evitemos, ¿sí? Cuando tocamos superficies, ¿sí? Llevarnos las manos a las mucosas. Vamos a ver que este virus tiene una gran cantidad de partículas, ¿verdad? Por volumen de fluido. Por eso obviamente influye, pues tiene cierto contexto con la contagiosidad, aunque no es el más contagioso, ¿verdad? Como podemos ver en el extremo del lado izquierdo. Sin embargo, por las características de esta enfermedad, obviamente ayuda a que esta enfermedad sea progresiva, o sea, que rápidamente pueda contagiarse, ¿sí? Y se dice que por cada paciente o por cada persona que está positiva o infectada, la posibilidad de contagio es de 2 a 4 personas. Se ha visto en modelos, ¿verdad? Tratando de recuperar los virus a través de la PCR, que estos pacientes van a desarrollar síntomas 2 días después de la sintomatología y van a desarrollar, ¿verdad? Y los que desarrollen síntomas moderados a severos se pueden recuperar de 7 hasta 7 o 14 días después.
Hay inicialmente algunos estudios en donde se determinaba la carga viral con el proceso de gravedad, pero todavía no está muy establecido. Esto es muy importante porque nos preguntamos, bueno, en realidad, hablando en el contexto médico, ¿qué médicos se encuentran obviamente con más riesgo de contagio? En mi opinión particular, yo creo que depende mucho el escenario que nosotros tengamos. Yo soy intensivista. Nosotros obviamente hacemos procedimientos, invadimos la vía aérea y por lo tanto el proceso de exposición que tenemos evidentemente es mucho mayor. Pero la diferencia aquí, sí, es que nosotros tenemos, ¿verdad? En ese momento, bueno, pues el conocimiento que es un paciente sospechoso o ya confirmado. Entonces, por lo tanto, el mecanismo de planeación y el mecanismo de acción va a ser diferente. Entonces, es muy importante, ¿sí?, que el médico que está en primer contacto tenga todas las medidas que son realmente importantes para evitar ese contagio, ¿sí? Vamos a ver cómo tiene que vestirse y cuáles son las medidas que debe de hacer para evitar precisamente contagiarse. Los principales mecanismos de contagio, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser? El proceso de la autoinoculación. Tocarnos la cara, ¿sí? Acomodarnos la mascarilla porque está chueca o que ya me caló el lente, ¿sí? O meternos la mano a la boca o la pluma a la boca, ¿sí? Otro también mecanismo muy importante es los teléfonos, ¿sí? Y otras herramientas como estetoscopios, etcétera. Y otro escenario son los aerosoles. Bueno, esto es definitivamente muy lamentable, ¿verdad? Esto ya son escenarios que vimos en China. Esto fue apenas en febrero, con más de 1.700 médicos infectados. Y obviamente en Italia, pues obviamente con más de 3.000 médicos y obviamente entre médicos y enfermeras, ¿no? Aquí también hemos tenido, bueno, pues desafortunadamente muchos médicos también en un escenario de contagio. Vamos a hablar de algunas medidas, obviamente, de protección a nivel hospitalario, ¿sí? Estos escenarios los tenemos, obviamente, en terapias intensivas. Vamos a ver que no todos, o sea, que no todo el tiempo van a usar un traje Tyvek, ¿sí? Pero estos escenarios de ver muchos pacientes intubados y con medidas, obviamente, extremas, pues obviamente se han visto, ¿no? En países como Italia, en países como España, incluso en China. Vamos a hablar algo de qué son las precauciones estándar. Esto, como había comentado antes, pues son medidas que en realidad conocemos todos, pero que tenemos que hacer mucho énfasis en esta medida, ¿no? Esas precauciones estándar se tienen que tomar en todos los pacientes, ¿sí?, en los cuales sospechamos de un proceso infeccioso asociado a la salud, no solamente en pacientes con coronavirus. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues obviamente higiene de manos, el uso de guantes, el uso de mascarilla, ¿sí? Y el uso de lentes cuando yo tengo un riesgo de que me puedo salpicar con las secreciones. Es un paciente que desconecto del ventilador y lo voy a aspirar y no está sedado, ¿sí? El uso también de una bata impermeable para evitar obviamente el contacto con las secreciones, ¿sí? Y un uso de recolectores especiales obviamente para material punzocortante. A ver, esto es muy importante, el lavado de manos. Algo realmente es un proceso que todos los días los médicos lo vivimos, ¿sí? Es importante recordar que el lavado de manos se debe hacer de manera correcta, ¿sí? Por lo menos en una duración de 40 segundos. Y hacerlo obviamente pensando siempre en los 5 momentos que estamos entrando pues a ver a ese paciente, ¿no? ¿Y cómo funciona esto? Bueno, pues el coronavirus tiene una membrana lipídica, ¿sí? Y esta membrana lipídica va a tener estas proteínas, ¿sí? Que son como unas espículas. Entonces lo que va a hacer, las partículas de jamón tienen una forma como de alfiler, tiene una cabeza hidrofílica y la otra parte es una hidrofóbica. Y al estar en contacto con el agua, estas partículas se van a suspender, van a interactuar, van a formar micelas y de esta manera obviamente van a destruir obviamente el virus. Pero es importante que se haga el lavado de manos de manera correcta y en un tiempo correcto. Recomendaciones, obviamente, esas recomendaciones son generales, pero es importante obviamente recordarlas. Las precauciones obviamente por cuidado, por contacto, que son medidas que se dan obviamente en todos los procesos infecciosos, no solamente respiratorios, pueden ser obviamente
procesos, pacientes que tienen heridas infectadas, gastrointestinales, etcétera, ¿sí? O pacientes que están colonizados. Y por gota, pues obviamente son todos los procesos infecciosos o que yo tengo un contacto, ¿verdad?, de secreciones nasofaringeas con ese paciente. Por lo tanto, ese paciente tiene que aislarse, ¿sí? Y obviamente tomar las medidas que son pertinentes. Bueno, vamos a empezar entonces a ver cómo debe de vestirse un médico, ¿sí? Esto es el escenario ya de todos los días, ¿sí? ¿Cómo debe de vestirse un médico para atender la consulta familiar, ¿no?, con problemas respiratorios? Entonces, vamos a empezar con lo mismo, que es un lavado de manos. Va a ser el uso, obviamente, de una bata, de unos gogles, ¿sí?, por el probable contagio que tenga, la exposición que el paciente pueda toser, etcétera. Unos guantes, la gorra y obviamente un cubrebocas. El paciente que está en el triage respiratorio va a tener obviamente lo mismo. Aquí lo que dice la OMS es que el paciente que está, el médico que está atendiendo el triage, ¿sí?, tendrá que tener de preferencia una mascarilla N95. Lo mismo el personal que toma las muestras, ¿sí?, de las vías respiratorias tendrá que tener obviamente el mismo equipo. La manera o la logística de cómo se organizan en el tomado de muestras una vez que el paciente está en urgencias, ¿sí?, depende mucho, obviamente, del sistema administrativo de cada hospital, ¿sí? Acá generalmente, para no exponer a más personal, la persona que lo revisa generalmente toma el hisopado y se envía. Bueno, y vamos a hablar del uso de mascarillas, ¿no? Entonces, el uso de mascarillas, el uso de cubrebocas. Y bueno, este es un estudio que se hizo, y se estudió obviamente una población en donde se estudiaron coronavirus, rinovirus e influenza. Coronavirus fue coronavirus, pero fue estacional, COVID. Y bueno, a través de el estudio, la metodología, obviamente los pacientes que fueron eliminando, concluyen que las mascarillas faciales disminuyen la detección obviamente del virus de la influenza a través de gotas, ¿sí?, y el coronavirus a través de microgotas. Por lo tanto, ellos sugieren que esta medida, ¿verdad?, puede prevenir la transmisión de coronavirus en pacientes que están tanto sintomáticos como quizá, ¿verdad?, asintomáticos. Esto todavía es un tema controversial, pero sin embargo ellos, bueno, la sugerencia es que se utilicen. Vamos a ver entonces quién debe de utilizar obviamente un cubrebocas. Pues en realidad todo personal que esté en contacto con un paciente, ¿sí?, puede ser obviamente personal médico, el camillero, el que maneja los alimentos, etcétera. Y obviamente que está o que atiende directa o indirectamente a un paciente con algún tipo de enfermedad respiratoria. Esto puede ser en cualquier escenario, puede ser en urgencias, sí, puede ser en la consulta externa, en hospitalización, sí, en el traslado, etcétera, etcétera. Vamos a ver que tenemos algunos tipos de mascarillas, ¿sí? Estas mascarillas, las que tenemos aquí son las N95, estas mascarillas son aprobadas por la FDA. Sin embargo, hay otras mascarillas que tienen la marca es europea y por lo tanto las siglas son diferentes. Vamos a ver que los mecanismos obviamente de seguridad son muy similares y lo que nosotros disponemos, o la mayor parte de ellas, son las N95. ¿Quién la va a manejar? Obviamente, pues el personal médico, no necesariamente puede ser el personal médico, pues el personal obviamente que tiene, ¿verdad?, un riesgo de exposición a un paciente sospechoso o un paciente ya comprobado. Esto puede ser en la propia unidad de terapia intensiva, ¿sí?, o en un servicio de urgencias. Los escenarios pueden cambiar. Vamos a ver entonces que con lo que contamos aquí la N95, ¿sí?, que es como la clasificación americana, y tenemos otra clasificación que es obviamente europea. Pero vamos a ver que la N95, ¿verdad?, la posibilidad y la eficiencia de la filtración es por arriba del 95%. Y la FDA la prueba obviamente como una herramienta para poder trabajar con estos pacientes. Vamos a hablar de algunas medidas también que son importantes en cuanto al equipo de protección personal.
¿Para qué sirve un equipo de protección personal? Bueno, un equipo de protección personal, obviamente, el objetivo es disminuir de manera significativa la exposición, obviamente, a patógenos, ¿sí? ¿Cuál es el equipo que voy a seleccionar para poder ver a mi paciente? Bueno, eso depende del riesgo de exposición que voy a tener o que se va a tener, obviamente, en cada paciente, ¿sí? A mayor riesgo de exposición, obviamente, más equipo, pero lo más importante, debo de tener más capacitación y más práctica para cuando esté en un escenario real, ¿sí? Todo camine o todo deba hacerse como se tiene que hacer, ¿sí? A menor riesgo, obviamente, de exposición, ¿sí? Menos equipo, pero otra vez, más capacitación, ¿sí? Entonces, no todos los equipos se van a utilizar para todos los pacientes. Hay que individualizar, obviamente, cada tipo de equipo que voy a utilizar. Esta es una revisión en donde se estuvo viendo, bueno, las indicaciones del tipo de vestimenta que debe tener cada paciente, particularmente viendo pacientes con COVID, ¿sí? Entonces, los trabajadores de la salud que tienen un riesgo directo con los pacientes, ¿sí? Pueden usar las máscaras. Esta es una denominación europea. Nosotros obviamente utilizamos la americana, ¿sí? Que es la N95. Lo que sí vamos a utilizar son dos guantes o dos pares de guantes, una bata larga, ¿sí? O sea, con mangas largas que sea impermeable, gogles, obviamente, y si vamos a manipular la vía aérea, además va a ser una careta, ¿sí? Si nosotros vamos a estar en contacto con la generación de aerosoles, o sea, que por algún motivo el paciente tenga que aspirarse, ¿sí? Entonces yo tengo que desconectarlo del ventilador y estoy expuesto obviamente a lo mismo. Y el material que voy a utilizar, pues obviamente es similar. También tenemos que pensar en algo muy importante, que es las personas que están haciendo el aseo, que están adentro de las unidades, ¿sí? Estas personas también deben tener obviamente todo el equipo para obviamente protegerse. Este es un estudio obviamente italiano y como se dice aquí, bueno, pues los familiares obviamente no pueden tener acceso a las terapias intensivas por motivos obviamente de seguridad. Sí, vamos a ver más adelante, sobre todo en los pacientes pediátricos, vaya que la recomendación es todavía superior. Vamos a ver entonces que las personas que trasladan a los pacientes, ¿sí? En las ambulancias, esas personas están obviamente en un espacio completamente cerrado, pues un traslado aéreo, pues un traslado, vaya, a través de tierra, ¿sí? Pero entonces ahí sí se podía justificar obviamente el traje Tyvek, ¿sí? Y obviamente pues igual la mascarilla, los dos guantes, ¿sí? La careta, etcétera, etcétera. Vamos a ver entonces que la recomendación que hace la CDC para poder ver o para poder atender a estos pacientes es la siguiente, ¿sí? Es la colocación obviamente de la bata, ¿sí? Colocación de los gogles, la colocación de la careta y de la N95. Vamos a ver que nosotros tenemos aquí algunas diferencias, ¿sí? Que incluso en el video que vamos a ver más adelante, ellos no lo hacen, pero nosotros aquí, como un mecanismo o como una medida, está, dada como una medida extra de seguridad, ¿ok? Entonces aquí lo más importante es que el personal debe de saberse colocar el traje de protección. No es a veces fácil, ¿sí? Uno tiene que hacerlo un par de veces o muchas veces para que uno se sienta seguro, ¿sí? De cómo colocarlo. Es importante protegerlo, sí es importante reconocer cuando la bata, por ejemplo, se rompió, cuando se me rompió un guante, cómo quitarlo, qué tengo que hacer, ¿sí? ¿Cuáles son las limitaciones también de ese traje y cómo obviamente lo voy a desechar? Entonces, nosotros tenemos una lista, un checklist, lo cual a mí particularmente se me hace muy útil para para que no se nos olvide nada en esta colocación, obviamente, del equipo personal, ¿no?
Primero siempre es el lavado de manos con agua y jabón, siempre, siempre, siempre. Después, a diferencia de lo que marcan, ¿verdad? Algunos otros hospitales o algunos otros países, nosotros aquí nos colocamos unas botas que cubran completamente el zapato, ¿sí? Después nos volvemos otra vez a realizar la higiene de manos, ¿sí? Con gel alcoholado. Nos colocamos la bata impermeable, tiene que ser obviamente de manga larga, ¿ok? Y el moño generalmente lo hacemos de lado y tiene que ser, el moño tiene que quedar como laxo, ¿sí? Porque cuando nosotros quitamos el equipo no tenemos que pelear, ¿sí? Con ese proceso porque nos puede evitar, porque podemos contagiarnos. Después vamos a tener la primera colocación de guantes, obviamente debajo de la bata impermeable, y enseguida cubrimos, nos colocamos el cubrebocas N95. Es muy importante, vamos a ver en el video cómo se coloca estos elásticos, que tienen que estar, ¿verdad?, en la parte del cuello y la otra en la parte superior de la coronilla. Es importante realizar un ajuste del cubrebocas. ¿Por qué? Porque si este cubrebocas obviamente está mal puesto, está mal sellado, entonces la función se va a perder. Generalmente son 3 inhalaciones y cuando yo inhale, ¿sí? Obviamente ese se tiene que retraer sin que tenga fuga de aire. Después vamos a ver que es una colocación de las gafas protectoras. La colocación del gorro tiene que cubrir completamente las orejas y el cabello. Y después es un segundo par de guantes, ¿sí? Y después alguien, como una medida de seguridad, me tiene que checar eso, ¿sí? Y tengo que girar para que efectivamente todo esté en orden. Entonces, este video está hecho obviamente en España, ¿sí? Lo único que pretendo es que nosotros podamos ver, ¿sí? Algunos aspectos, sobre todo la colocación obviamente de... Entonces aquí rápidamente, bueno, aquí ella está haciendo el aseo con gel, por eso puede ser obviamente con agua y jabón. Y vemos aquí cómo se da la higiene de manos, que es una higiene obviamente la que nosotros conocemos, ¿no? ¿Qué material va a tener ella? Ellos aquí no se ponen botas, nosotros sí nos colocamos botas, ellos se ponen obviamente nada más esta bata, ¿sí? Esta bata que es plástica, que tiene mangas obviamente largas. Se coloca la mascarilla, ¿sí? Y la mascarilla, bueno, ya ustedes están viendo cómo se coloca, ¿sí? Y se la tiene que ajustar. Hace la prueba, obviamente, para que no se pueda, para que no tenga ninguna fuga y que quede, obviamente, bien ajustada. Eso es muy importante. O sea, yo antes de entrar con el paciente, yo necesito tener ya todo listo. Porque si es una mascarilla que me molesta en ese momento, a las 4 horas el dolor se va a hacer insoportable, ¿sí? Se coloca después las gafas o se coloca después el visor y se coloca solamente un par de guantes. Nosotros nos colocamos 2 guantes, igual como una medida de seguridad. Y posteriormente, bueno, pues atiende al paciente. Este paciente obviamente pues no está intubado, ¿sí? La retirada es donde más frecuentemente nosotros nos podemos contaminar, ¿sí? Entonces, primero, ellos solamente utilizan un par de guantes, nosotros no, utilizamos 2 pares de guantes, ¿sí? Se quitan los guantes, se lava las manos con el gel alcoholado, se retira después los lentes, ¿sí? Los coloca en un sitio donde pueden ser otra vez, reusados a través de un mecanismo. Otra vez, cada vez que nos vamos quitando algo, siempre hay que hacer un aseo de las manos, siempre. Eso es, nos quitamos algo, hacemos el aseo de las manos, ¿sí? Se quita la bata, ¿sí? Y la pone obviamente en un entorno de residuos peligrosos de RPBI y posteriormente se vuelve a lavar otra vez las manos. Insisto, nuestro protocolo tiene algunas variables, me parece que nosotros usamos doble guante, usamos botas. Esto es lo que marca obviamente la CDC. Después obviamente de que ella tira todo el traje, ¿sí? Pues entonces se vuelve a lavar las manos y sale, ¿sí? Ok. Vamos a ver.
Muy bien, entonces, otra vez, el traje debe colocarse de manera correcta antes de entrar o antes de estar en contacto, obviamente, con el paciente, ¿sí? Después que entremos, si nosotros nos tocamos la cara, ¿sí? O nos vamos la mascarilla, entonces pues ya es un factor de riesgo de estar en contacto. Al término, obviamente, de la atención del paciente, eso tiene que desecharse, ¿sí? Y hacerlo de manera correcta. Aquí vemos que ellos usan aquí una escafandra. La escafandra también es importante para que nosotros podamos protegernos el cuello, que en ese sentido sí queda descubierto y es obviamente una buena idea, ¿verdad? Ponernos una escafandra. ¿Ok? El checklist de todo lo que tenemos que hacer para retirar nosotros el traje. Esto es muy importante porque donde más tenemos, obviamente, posibilidades de contagio es cuando nos quitamos el traje. Dejo aquí, obviamente, el link de otros 2 videos, ¿sí? Para que los puedan ver, los puedan analizar. Eso me parece muy constructivo porque cuando estamos enfrente de un paciente, a veces no es tan fluido lo que tenemos que hacer, ¿no? Y siempre es buena idea que alguien nos haga o nos ayude a hacer el checklist. Seguridad en áreas críticas. Bueno, procedimientos que se consideran, o sea, áreas críticas son pacientes obviamente que están, la mayor parte de ellos intubados o están con alto flujo, ¿sí? O están con alto flujo y pronados. Y se los va a catalogar como procedimientos de bajo riesgo, como procedimientos de alto riesgo en el sentido de la exposición obviamente a aerosoles, ¿sí? Entonces, la colocación de la mascarilla facial se cataloga como un bajo riesgo, con presiones torácicas, desfibrilación, la cardioversión, incluso cuando se invade un paciente, ¿sí? Se considera también de baja, y la administración obviamente de fármacos o fluidos intravenosos. De alto riesgo, todo lo que involucre, obviamente, la manipulación de la vía aérea, ¿sí? Puede ser desde aerosoles, nebulizaciones, ventilación de alto flujo, ¿sí? La ventilación con mascarilla, ¿verdad? Con bolsa y válvula, mascarilla, que no se recomienda, pero a veces es imposible intubar un paciente sin ventilarlo de esta manera. Broncoscopías, gastroscopías, etcétera. Esto, bueno, lo acaba de sacar la Asociación Mexicana de Terapia Intensiva esta semana y me parece un documento igual valioso que vale la pena revisarlo. Algunas recomendaciones cuando nosotros tengamos que manipular la vía aérea es esta, por ejemplo, la colocación de un filtro, ¿sí? Si tenemos que dar ventilación con presión positiva, poner un filtro, no es lo ideal, pero insisto, a veces la condición del paciente no lo permite. También poner filtros, ¿sí? Obviamente en el ventilador, evitar el uso de cascadas, y si tengo mi paciente con alto flujo, es un artículo chino, no tuve una serie muy grande de pacientes, ellos recomendaban usar alto flujo y ponerles una mascarilla. Ok, hay una serie de recomendaciones. Este documento, bueno, llegó en el transcurso de la semana pasada de prevención, obviamente, para el uso de, innecesario de fomites, ¿no? Y también en cuanto al traslado de nuestra casa al hospital, ¿no? Obviamente se evita o se quiere evitar todo uso de accesorios, como relojes, como anillos, como lo que ya nosotros sabemos. El pelo tiene que estar perfectamente recogido, las uñas tienen que estar cortas, ¿sí? Se debe evitar el esmalte, se debe evitar obviamente todo tipo de bisutería en las uñas, ¿sí? Los hombres tienen que estar sin barba, ¿por qué? Bueno, pues porque si están en contacto con un paciente que es sospechoso de COVID, al momento que ellos tratan de ajustar obviamente la mascarilla, no se puede hacer de una manera pues precisa, ¿no? La recomendación o la sugerencia es que nosotros vayamos a nuestro área de trabajo con ropa, ahí nos utilicemos, puede ser, bueno, pues lo que generalmente una terapia intensiva utilizamos, ¿sí? Como el uso de pijamas, y después al egreso, obviamente, tener ropa de calle, ¿no? Como comentaba anteriormente, bueno, los trabajadores de la salud y la utilización de mascarillas faciales se puede utilizar, ¿verdad? Esta acción está orientada obviamente a evitar la propagación de procesos infecciosos respiratorios en pacientes tanto sintomáticos como asintomáticos.
¿Qué recomendaciones? Esas recomendaciones son muy generales, pero sí hay, y vaya, algunos documentos que la sugieren, ¿sí? Cuando nosotros llegamos a casa, ¿qué debemos hacer? Bueno, pues quitar los zapatos. Algo muy importante es, otra vez, el lavado de manos, de preferencia con agua o con jabón, ¿sí? Eso es muy importante. A los médicos nos gusta mucho, pues como parte de las actividades que tenemos que hacer todos los días, que es y obviamente leer, producir, pasar visita, etcétera, siempre llevamos una mochila donde llevamos computadora, ¿sí? Y llevamos una serie de herramientas que son necesarias todos los días, pero eso siempre está en contacto con nuestro medio ambiente hospitalario. Entonces se prefiere dejar la mochila en una zona especial, ¿verdad? Un contenedor en la entrada y que no tenga contacto a manera de lo posible, ¿sí? Con todo el entorno que está en la casa. Se sugiere también, obviamente, que el personal, bueno, pues de salud se duche, ¿sí? Para favorecer la eliminación de fomites. Y en cuanto al proceso de limpiar el celular, bueno, se puede limpiar obviamente con una solución ya preparada, ¿sí? Y aunque hay algunos dispositivos también que los dejamos nosotros a través de rayos ultravioleta, esto es obviamente no tan común, pero también se puede hacer. Igual con los lentes, se puede obviamente limpiar a través de una solución, ¿verdad? Algo muy importante es no caer de repente en esa ansiedad, ¿verdad? Que a veces queremos desinfectar todo, ¿no? Esto no es nunca posible, ¿no? Entonces, lo que se puede hacer es tomar estas medidas, lavar frecuentemente las manos y esto evidentemente va a disminuir la posibilidad o los riesgos de un proceso infeccioso. Paso al siguiente tema, rápidamente por el tiempo, ¿sí? Bueno, desde el punto de vista legal, siempre es muy complicado hablando de los pacientes menores, ¿verdad? Siempre crea un estrés, y obviamente al tutor o a los padres y un escenario de una terapia intensiva pediátrica, ¿no? Desde hace muchos años en Europa se estableció en el año de 1986 un derecho del niño a estar acompañado siempre con los padres durante la hospitalización. Y además es un derecho de los padres, obviamente, acompañar a sus hijos durante esta estancia. Esto ha ido cambiando mucho. Inicialmente éramos muy rigurosos en el proceso de entrada y de salida, pero ahora el proceso de humanización de las terapias intensivas ha cambiado este concepto, ¿sí? Sin embargo, bueno, pues desde hace 3 semanas, un mes, esta dinámica ha cambiado mucho. No solamente las terapias intensivas de adultos, sino también las terapias intensivas, ¿verdad? De niños, ¿sí? Es muy importante hacer saber cuando nosotros tenemos a un paciente con un probable sospecha de COVID, obviamente, que toda la logística y toda la dinámica de un paciente, ¿sí? Va a ser completamente diferente. Esto quiere decir entonces que los padres muchas de las veces no van a estar ahí, ¿sí? Porque si un paciente se considera positivo, la posibilidad de que los padres o el contacto con el tutor obviamente sea también positivo. Entonces, es un factor de riesgo para la población, ¿sí? Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Bueno, en ese momento se tiene que hablar con la familia, explicar la dinámica, explicar cómo se va a hacer. Por supuesto que tiene el derecho y nosotros tenemos la obligación de dar un informe o 2 informes o 3 informes, ¿sí? Para comunicarle obviamente la situación de su hijo, de, de la gravedad y de su padecimiento, ¿sí? Y en caso necesario, bueno, pues se llamará para eventualidades obviamente mayores, ¿no? Pero es muy importante tener esta entrevista que puede durar a veces 10, 15, 20 minutos o más, para que ellos puedan entender en realidad que lo que se está buscando es el bienestar obviamente de su hijo y de todo el entorno. Ok, algo muy importante es hacer énfasis obviamente en todos los posibles escenarios que puede tener un niño, ¿verdad? Porque nosotros entramos con un paciente, o sea, vemos al paciente, valoramos al paciente, ya vestidos, ¿sí? Y alguien seguramente tiene que dar los informes. Y es muy importante decir que en todo este escenario, evidentemente el niño pues, se va a tener que intubar la mayor parte de las veces, se va a tener que poner un dispositivo vascular o se va a administrar obviamente hemoderivados. Eso es muy importante hacerlo porque eso agiliza todo el proceso de atención, ¿sí? Y esto obviamente fluye de una manera mucho más fácil, ¿sí? Y bueno, algo
algo muy importante y como último tema es la responsabilidad que tenemos los médicos para difundir material, obviamente, que no tiene sustento, ¿no? No solamente los médicos, sino todas las personas que transmiten, ¿no? Y dan o pasan esa información, ¿no? Entonces, nuestra obligación siempre es proporcionar una información que sea real, ¿sí? Evitar a toda costa por los rumores, ¿verdad?, que circulan. Y esto, obviamente, pues, lo que ocasiona es un estado de crisis y de pánico. Y algo que yo invito, pues, es que no seamos, vaya, que no creamos una situación de desinformación, ¿no? Yo creo que nosotros los médicos tenemos siempre, pues, buenas fuentes, ¿no? Y tenemos, obviamente, esa obligación de comunicar siempre y una fuente que sea real y que sea obviamente verídica, ¿sí? Esto otra vez, bueno, pues se puede hacer a través, no sé, de algún sitio oficial o de artículos que ya están publicados, a través obviamente de buscadores, ¿verdad?, que tienen obviamente pues un prestigio y una reputación buena. Y bueno, yo podría concluir que es algo fundamental, ¿sí?, el proceso del autocuidado, ¿sí? Es muy importante mantenernos actualizados. La información que estoy diciendo ahora probablemente el día de mañana o pasado mañana no sea verdad. Yo hace un mes escuchaba, vaya, un infectólogo de mucho prestigio, ¿verdad? Y recomendaciones que hasta el día de ahora pues ya no están, no son factibles o ya no se implementan, ¿no? Y algo muy importante es que a mí me ha generado más confianza es tener este proceso de revisar los procesos, ensayar los procesos, porque cuando estamos con un paciente obviamente muy grave y debemos tomar todas estas medidas, ¿sí?, a veces la situación no es tan favorable, ¿no? Entonces, yo sugiero, ¿verdad?, que estos procesos sean mucho más conocidos por todos nosotros y esto obviamente va a generar menos riesgos y más beneficios para el paciente. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias y pasamos a la parte de las preguntas. Ricardo Trevillo, muy buena pregunta. Mira, en la mascarilla N95, el cubrebocas quirúrgico efectivamente no se puede utilizar más veces, ¿sí? Si nosotros estamos en un escenario de estar con un paciente, estamos expuestos, vaya, fluidos, el cubrebocas quirúrgico, no. La mascarilla N95, bueno, esta se considera que le puedes utilizar si no tuvo contacto, ¿verdad?, con grandes cantidades de fluido y siempre y cuando el material o las fibras se puedan conservar, ¿sí? No hay un proceso de desinfección, no es una recomendación, o sea, no, definitivamente no. ¿Cuántas veces? Esto depende de muchas cosas. O sea, por ejemplo, si yo estuve todo el día en una unidad trabajando obviamente con mi paciente o con mis pacientes, ¿sí? Entonces, yo casi te puedo asegurar que al final de la jornada, ese cubrebocas, perdón, esa N95, ¿verdad? Por las condiciones de una jornada tan larga, casi siempre no la vas a poder reutilizar. Ok, el respirador facial, Marlene, yo adquirí un respirador facial, limita el riesgo de contagio por no transmisión. ¿Se puede recomendar su uso? Sí, se puede recomendar. Yo lo utilizaría, sí. Bueno, vamos con la otra pregunta que es Valdurcerna. Sí, la transmisión por ese ya estuvo comentada. No, en realidad no. Los estudios que se tienen no son concluyentes. De todos modos, se tiene siempre un cuidado, obviamente, con las excretas del paciente. Ok, bueno, entonces dijimos que el traje, ¿verdad? El traje Tyvek es cuando yo estoy en un escenario en donde tengo a varios pacientes, ¿verdad?, con una exposición a aerosoles, o sea, tengo pacientes en un espacio cerrado con un alto flujo, ¿sí? Estos pacientes, entonces se debe de utilizar, también, por ejemplo, cuando voy con una ambulancia aérea o terrestre, sí se debe utilizar el traje
el traje Tyvek. A ver. Les mando algunos videos aquí, la pregunta de Wendy, se perdió. He visto otros cursos que la bata se retira con el segundo par de guantes y que el último recital son esos con el... Sí, efectivamente sí. El video que yo les presenté es un video obviamente que se hizo en España, pero si ustedes ven la presentación o revisan la presentación posteriormente, en la secuencia de láminas, de la lámina donde yo explico cómo se quita la bata, efectivamente así es. ¿Sí? La pregunta de la mascarilla, bueno, ya la respondimos. Ok, vamos a pasar acá. A ver. ¿Cuáles son? Vamos a revisar las preguntas acá en Facebook. Ok. Me imagino que aquí, Susana Villalobos, la válvula FF, sí, efectivamente sí, es correcta, sí, la efectividad del filtrado es más alta, pero sí, sí es correcta, efectivamente. Y Javier, Agustín Carlos, ¿hay transmisión por aire o no? Bueno, pues hasta ahorita como, o sea, la evidencia es que se puede transmitir, ¿verdad? Esto, a ver, muy importante, se ha hecho en algunos modelos de tipo experimental, ¿sí? O sea, entonces se asume que pudiera ser y por eso la justificación del uso obviamente de las mascarillas, ¿no? Ok, ¿qué evidencia, el doctor Trujillo, qué evidencia hay en la formación de aerosoles en cirugía laparoscópica? Hay muchos dispositivos empíricos, filtros antivirales, efectos de válvula para... ¿qué evidencia se tiene? Pues sí, efectivamente, todo lo que son procedimientos, aunque sean procedimientos laparoscópicos, sí, y en realidad debe de utilizarse una válvula, ¿verdad?, de la salida del CO2 y filtros. O sea, es un procedimiento invasivo y todo procedimiento invasivo debe considerarse así. ¿Ok? Elizabeth López, es bueno destruir las mascarillas en el 95 para evitar para evitar que se vuelvan a vender. Mira, Elizabeth, yo creo que una vez que alguien se pone la mascarilla, obviamente la tiene que adaptar a su fisionomía, o sea, a su cara, y difícilmente creo que se puedan mantener en una condición buena, ¿no? Entonces, cuando nosotros las desechamos, me parece que van a los residuos y es muy difícil que se puedan volver a utilizar. Los overoles, ¿cómo se desinfectan? Bueno, hay un proceso, ¿verdad? Generalmente es un proceso que se utiliza ya sistematizado en el hospital, si se puede hacer. Y bueno, me parece que son la mayor parte de las preguntas. Entonces, bueno, pues yo les agradezco mucho al licenciado Abraham y a todos, obviamente, por darme este espacio y espero que les haya sido de mucho provecho esta plática y sobre todo, bueno, pues evitar todos los mecanismos de contagio. Muchas gracias. Doctora Para Rosy de la cualquier, Torre, para cualquier duda pueden escribir al correo de atención.mlc@gmail.com. Muchas gracias. doctora Rosalena de la Torre, muchas gracias. Quiero comentarles que hay muchas preguntas todavía pendientes. Estaremos contestándoselas a la brevedad posible. A mí me gustaría, doctora, ¿habrá tiempo de que nos haga un poquito más de preguntas? A ver, sí, claro. Si se escucha, nomás no se escucha. La doctora Rosalena, ¿sí se escucha? A ver, ¿ya me escuchan? Le voy a hacer un par de preguntas más que nos hacen por aquí. Nos dicen, por ejemplo, dice, ¿han tenido algún tipo de apoyo emocional dentro del hospital para amortiguar el burnout que se puede desencadenar en cualquier momento de la atención de pacientes?
Mira, esa es una buena pregunta. Hay un programa de humanización, ¿verdad? En España, en donde está un psicólogo, básicamente de lunes a viernes, ¿verdad? 12 horas, obviamente para manejar esta situación pues tan terrible que han tenido los europeos. Aquí nosotros, bueno, vaya donde yo trabajo, ¿sí? Tenemos nosotros siempre una psicóloga que es la que generalmente ve a los pacientes y también nosotros tenemos pues cierto apoyo, ¿no? Sin embargo, esto es una buena medida que se ha considerado obviamente para evitar todo este estrés obviamente que genera, ¿no? No solamente la atención a esta enfermedad nueva, sino además tan compleja, ¿no? Sí se ha considerado, eh, y vaya, está en proceso. Muy bien, voy a hacer otra pregunta más. Dice el doctor Josué Gustavo May, ¿es suficiente el uso de la bata? ¿No debería estar cubierto con el overol blanco completo? Ok, bueno, entonces dijimos que nosotros, a diferencia de los demás videos que están hechos en España, algunos están hechos en Italia, ¿sí? Nosotros utilizamos, bueno, en realidad, ¿cómo entramos a la unidad COVID? Bueno, entramos obviamente con un traje quirúrgico, ¿sí? Un traje quirúrgico desechable, el traje quirúrgico obviamente se tira, evidentemente. Después nos ponemos a través de todo este proceso que ya expliqué, vaya paso por paso, ¿sí? Pero nos ponemos obviamente una bata y 2 guantes, ¿no? Esto obviamente no es una regulación que yo hice, obviamente eso es una regulación o esto es algo que se empleó a través de la CDC, ¿sí? Y eso es lo que se implementa. Y dijimos que los trajes completamente cubiertos es cuando estamos en ambientes totalmente cerrados y tenemos una exposición muy alta a aerosoles. Entonces ahí sí se justifica efectivamente la colocación de estos trajes, pero el traje es una parte de todo esto, ¿no? Eso es muy importante saber. El traje es una parte, ¿verdad? Pero también está obviamente la colocación de la mascarilla, la colocación de los lentes, ¿sí? Y la colocación de los guantes y de todo el material que debemos de tener. Y lo más importante es, obviamente, tener ese proceso de estar conscientes, ¿verdad? De no tocarnos la cara, de no acomodar la mascarilla, que eso es muy difícil. Al cabo de 4 o 6 horas, en realidad es pesado, ¿no? Entonces, espero que haya podido responder a lo que usted me decía. Doctor, otra pregunta. La doctora Margarita Hernández. Buenas noches, doctor. ¿El riesgo con niños asmáticos en caso de contagio? ¿No escuchó la pregunta otra vez? Doctora, la doctora Margarita, ella es inmunóloga, alergóloga, Ah, dice, el riesgo con niños asmáticos en caso de contagio. ¿Qué riesgo tienen siendo asmáticos? ¿Es mayor su riesgo por ser asmáticos o es el mismo riesgo? mire, doctor, es una pregunta muy interesante. Creemos porque en realidad no lo hemos visto y no hay reportes todavía. Y hay un estudio que salió la semana pasada de una población de 2.500 pacientes, ¿sí? En donde ellos reportan la casuística y en realidad las cifras que reportan son cifras muy benévolas, ¿no? Con un porcentaje de hospitalizados obviamente muy bajos y un porcentaje de mortalidad básicamente muy más bajo todavía, ¿no? En realidad no hay nada escrito. Bueno, no nosotros, yo particularmente pienso que estos pacientes que tienen alguna enfermedad como una cardiopatía, una enfermedad pulmonar crónica, una malformación de tipo renal, seguramente, ¿verdad? Tienen un factor de riesgo más alto, como hemos visto, ¿verdad? O como vimos hace 10 años con la influenza, o como hemos visto cada estación, que estos pacientes tienen una susceptibilidad obviamente diferente, pero eso es mi opinión. En realidad, hasta este momento yo no he leído algo que sea diferente. Que doctora, una que no tiene bueno, que muy importante, si no la puede contestar. El doctor Serna, las posibilidades de reinfección o reactivación de la infección en pacientes que tuvieron COVID-19 y se curaron, se han informado. ¿Hay estudios epidemiológicos? Mire, hay algunos estudios en donde pacientes que ya están curados efectivamente vuelven otra vez a tener o a dar otra vez positivos a COVID, ¿verdad?
En realidad no se sabe muy bien qué está pasando con este proceso de la inmunidad, pero sí la mayor parte de ellos, ¿verdad? Que vuelve a estar reinfectado, el proceso infeccioso obviamente siempre suele ser mucho menor. No hay muchos reportes, pero sí ha habido reportes sobre todo en Wuhan. Otra pregunta. Buenas noches. ¿Sí me escucha, doctora? Sí, sí. Buenas noches. En repetidas ocasiones el doctor Gatel ha mencionado que el uso de guantes es obsoleto. ¿Qué opina? ¿El uso de qué, perdón? El uso de guantes. El uso de guantes. Bueno, el uso de guantes, evidentemente, es que es el uso de guantes en la... vaya, eh, si yo voy al supermercado con guantes, pues eso honestamente no tiene ningún sentido, ¿no? Y eso es, desde mi punto de vista, obviamente innecesario, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que la gente va con su cubrebocas, con su N95, evidentemente, va con sus guantes y va tocando todo, 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 todo. Y saca su celular, ¿sí? Y se pone a chatear o se pone a hablar. Entonces, ejemplos como ese, pues obviamente son absurdos, ¿sí? Entonces, ¿qué se sugiere? Obviamente que el uso de guantes sea obviamente como una medida con un paciente, ¿sí? Que tiene una sospecha, ¿sí? De un proceso infeccioso. Ya vimos cuáles son todos los escenarios y de esta manera se debe de emplear, ¿sí? La utilización desmedida del guantes, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Si no hacemos un adecuado lavado de manos, ¿sí? O un uso adecuado de gel alcohol, aunque me ponga 3 guantes, ¿no? Esto va a carecer de sentido. De acuerdo. La doctora Murúa dice, si me encuentro en la consulta de urgencias, pero no el triage de COVID-19, ¿qué tipo de protección debo usar? A ver, ¿no lo escuché otra vez? Ella dice que qué tipo de protección debe usar si está en la consulta de urgencias. Ojo, no en el triage de COVID-19. O sea, no está en la atención de triage para COVID, pero está en la consulta de urgencias. Y en urgencias pueden llegar pacientes. Ok, Entonces, sí. Entonces, mire, eso es importante. ¿Se acuerda que habíamos visto cuál era la vestimenta del personal, obviamente, que estuviera en el servicio de urgencias? Entonces, se debe tener las mismas medidas, ¿sí? Y se puede poner usted un cubrebocas, ¿sí? Un cubrebocas con triple capa, que es el cubrebocas Ambider, ¿sí? Eso puede ser de utilidad. Si usted está en el triage respiratorio, ¿sí? Entonces, sí, la recomendación, porque es un paciente que tiene características ya diferentes, que tiene una sintomatología diferente, ¿sí? Entonces, usted podría ponerse un N95. ok. Una más dice, mm, dice el doctor José Alfonso Gutiérrez. Mi pregunta es en cuanto al marco legal, ¿qué recomienda específicamente que contenga el consentimiento informado para la atención de COVID por médicos especialistas no intensivistas? ¿Qué aspectos son los que usted resaltaría? Claro, mire, doctor, no importa que, digo, desde el punto de vista legal, si nosotros atendemos a un paciente, legalmente tenemos, vaya, la misma responsabilidad, porque estamos obviamente atendiéndolo, ¿no? Esto es importante porque en este escenario que es otra vez diferente, que es nuevo, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es informar al familiar, en caso de que sea un adulto, ¿sí? Eh, ¿Qué es lo que pasa? Llega el esposo y llega la mujer y el esposo está enfermo y la mujer también, ¿no? Entonces, en ese momento, ¿qué se hace? Bueno, se contempla obviamente que los dos pudieran estar infectados, uno a lo mejor requiere terapia intensiva o requiere hospitalización, el otro se va. Entonces, se pueden hacer dos cosas. Para evitar este contagio, ¿sí? Puede ir un familiar directo, ¿sí? Y hacerse cargo de todo el proceso, vaya, legal, ¿sí? Informarlo diariamente. En cuanto a un niño, bueno, pues yo les comentaba, es muy importante tener esta charla inicial con el familiar, y a partir de ahí explicarle todos los escenarios y a partir de ahí entonces estará enterado que todos los procedimientos que se deriven, obviamente estando grave, tendrán que hacerse, ¿no? Es imposible que yo tenga un consentimiento informado cuando el paciente probablemente necesita otro catéter, ¿sí?
Entonces, todo eso tiene que quedar claro, pero siempre en la primera entrevista. Por eso en la primera entrevista dedicamos mucho tiempo, vaya, para aclarar todas las dudas y para que esto sea obviamente mucho más, un proceso mucho más fácil. Tenemos 3 preguntas más. El doctor Alejandro Carvajal dice, soy médico de traslados, todo el tiempo de ambulancia, todo el tiempo de ambulancia entra por el paciente. La entrega-recepción del paciente se debe de hacer como en el área de quirófano y al llegar a la unidad de entrega, a ver, quiero entender que su pregunta va, ¿cómo tiene que hacerse la entrega-recepción de la ambulancia a la unidad médica que recibe? Ok. Bueno, si usted va por un paciente que tiene sospecha, tiene una confirmación de que sea un paciente con un COVID, ¿sí? Entonces, como usted se va a exponer obviamente a un espacio cerrado, la justificación del traje, ¿verdad? Está justificada. Y usted lo va a entregar en un área correspondiente, ¿sí? A la recepción de esos pacientes. Si bien nosotros estamos viendo que estos hospitales obviamente están cambiando, ¿sí? O sea, es decir, el Hospital Civil tiene un área específica en donde hay un área para recibir estos pacientes, hay una ruta especial, ¿sí? Hay una dinámica especial para recibir estos pacientes. Entonces, lo que usted tendría que hacer es, obviamente, ponerse en contacto, hacer la logística de la recepción y entregarlo ahí. Ya no sé si esa era la pregunta. ¿Ya? Ok. Muy bien, tenemos una pregunta más. ¿Las ampolletas de Amprolene sirven para esterilizar los traves blancos? A ver, otra vez. Dice, ¿considera seguro el peróxido nebulizado para desinfectar áreas? Mire, esa se la voy a deber, esa pregunta se la voy a deber. Con mucho gusto lo responderé, pero no tengo ahorita un argumento sólido para poderlo responder, pero con mucho gusto lo haré a través del correo. Ok. Muchas felicitaciones, muchas felicitaciones. Y muchas felicitaciones. La doctora Bernadette Casillas nos comenta que desde su punto de vista, es muy importante que una persona experta supervise cuando el personal se coloca o se quita el equipo protector. Entonces, bueno, pues es muy buen comentario de la doctora. Tenemos muchas preguntas más y todas estas las haremos saber a la doctora Rosalena para que ella a su vez se las conteste. Les va a llegar del correo atención.mlc@gmail.com y cualquier duda, con toda confianza lo pueden hacer a ese mismo correo. Igualmente quiero agradecer nuevamente a la doctora Rosalena de la Torre Gómez por exponernos sus conocimientos. Un agradecimiento especial nuevamente al doctor David Sánchez, al doctor Carlos, al doctor Julio Bueno, a la doctora Patricia Maldonado de Yo Soy Médico 17, que nos han facilitado su plataforma de Facebook para transmitir en vivo este programa. Quiero reiterarles que todos los videos de estas pláticas quedan guardadas en el Facebook de Yo Soy Médico 17 y pueden estar viéndolos ahí o en el Facebook de Medical Legal Center. Quiero reiterarles nuestras redes sociales y como ustedes saben, a partir de mañana tenemos también a la doctora Judith Dávila que nos hablará del manejo de cadáveres de COVID con diagnosticados o con probable COVID-19. Algunos tenemos al doctor Robles Elías el miércoles, el jueves al licenciado Oscar Alcaraz, que nos hablará los procedimientos administrativos en caso de ser sancionados por la atención de COVID-19. Y terminamos el viernes con el tema muy valioso y actual que habla de la discriminación hacia el profesional de la salud. Les tenemos una sorpresa ese día, el próximo viernes, y esperamos que se sigan conectando. Y bueno, nos vemos el día de mañana. Muy agradecido, doctora Rosalena. Muchas gracias a todos y estaremos
en este momento conservando todas las preguntas para hacérselas llegar con muchísimo gusto. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Hasta mañana a las 8. Gracias, buenas noches.